Hola a todos. En esta ocasión nos gustaría presentarles algunos de los hallazgos y reliquias del pasado que han causado controversia no solo dentro de la comunidad científica, sino también entre los aficionados a la historia. ¿Es cierto que una nave espacial se estrelló en China? ¿Dónde está el Lejal legendario, una caja que se dice que contiene tablas de piedra y otros objetos con los 10 mandamientos de Moisés inscritos? ¿Quién escondió el tesoro en las montañas rocosas? Bienvenidos al canal. A continuación les presentaremos muchas más cosas, no nos limitaremos a lo que acabamos de mencionar. Entonces comencemos. Piedra Dropa. En el año 1960, un artículo de los escritores de ciencia ficción Mikhail Chernenko y Valentin Reich apareció en el periódico soviético Literaturная Gazeta, y pronto se reimprimió en una revista estadounidense rompiendo el telón de acero. Este artículo causó revuelo no solo en los países del bloque socialista, sino también en los países occidentales. No es de extrañar, porque en él había referencias a los extraterrestres reales. El artículo trataba de un investigador chino que, a finales de la década del año 1930, supuestamente exploró una serie de cuevas cerca de la frontera entre el Tíbet y en ese entonces un estado independiente y China. Fue allí donde los investigadores descubrieron lo que encontraron, más de 700 extrañas criaturas enterradas. Tenían una forma humana y se caracterizaban por una cabeza grande y un cuerpo delgado. Y se encontraron discos y piedras donde cada uno había sido enterrado. Todas estas piedras estaban llenas de extraños personajes. Unos años más tarde, se publicaron informes que afirmaban que la escritura había sido descifrada. La criatura se llamaba Dropa, y la nave espacial en la que viajaba se estrelló en las montañas del Tíbet hace unos 12.000 años. El público en general, incluidos los investigadores de OVNIs, se interesaron inmediatamente por este sensacional informe. Desafortunadamente, los científicos no han confirmado que esta misteriosa piedra exista realmente. En la literatura científica y técnica china, no hay ningún tipo de información sobre los alienígenas tibetanos. Por cierto, la palabra Dropa significa soledad o aislada en tibetano. Sin embargo, podría ser que, por casualidad, la piedra Dropa se considera un secreto de Estado y el gobierno chino oculte su existencia. Piedra de los Lunas. Vean las interesantes reliquias encontradas cerca del pueblo de Los Lunas, Nuevo México, en los Estados Unidos. ¿Hay algo que parezca a la escritura alienígena? Sin embargo, en realidad no está relacionado al 100% con los extraterrestres. Está escrito de una manera que no nos resulta familiar hoy en día, pero es un texto hebreo. El descubrimiento de la piedra, conocida como la Piedra de los Lunas, se informó por primera vez en el año 1933. Fue el arqueólogo Frank Giben que la dio a conocer al mundo. En esta piedra están tallados los 10 mandamientos en hebreo antiguo. Giben especulaba con la posibilidad de que una de las legendarias 10 tribus perdidas de Israel hayan dejado la piedra. Estas personas, según el judaísmo, fueron la primera generación de judíos cuando aparecieron por primera vez en la historia. Los fenicios, pueblo semita como los judíos, poseían grandes dotes de navegación y excelentes barcos. En teoría, los judíos deberían haber podido llegar a las Américas utilizando este tipo de cosas. Sin embargo, la mayoría de los eruditos discrepan de las afirmaciones de Giben. Según el informe, la inscripción de piedra contiene graves errores sintácticos y gramaticales, así como palabras modernas que habrían sido impensables para los antiguos hebreos. Además, argumentaban de que no existía el llamado contexto arqueológico, es decir, ninguna otra prueba de la antigua vida judía en las Américas antes del descubrimiento de Colón. La polémica en torno a esta piedra continúa hoy en día. Se trata de una disputa que ha durado casi un siglo. Ejal de Etiopía. ¿Han oído hablar alguna vez del Ejal? Una de las reliquias más enigmáticas de la historia. Según la Biblia, eran cajas portátiles que contenían tablillas inscritas con los 10 mandamientos de Moisés y otras reliquias religiosas. Estaba consagrado en el templo de Jerusalén, pero desapareció cuando Jerusalén fue ocupada por los babilonios y el templo, también llamado Primer Templo, fue destruido. Judíos, cristianos y musulmanes buscaron durante siglos el Ejal, principalmente en la actual Palestina.
Sin embargo, la ardua búsqueda no dio sus frutos. No se encontró nada parecido a las reliquias de las leyendas bíblicas. Solo después de que los viajeros europeos visitaran Etiopía, descubrieron que la iglesia de Santa María de Sion, en la ciudad de Aksum, albergaba una notable colección de objetos. Los etíopes dicen que el ejal legendario llegó milagrosamente a este país africano por un largo camino. El ejal es tratado con una increíble reverencia. Solo un sacerdote, en la posición especial de guardián, puede verlo realmente. Los guardianes nombran a su sucesor de generación en generación. Nadie más tiene derecho a acercarse al ejal. Incluso el patriarca de la Iglesia Ortodoxa etíope lo hace. Los eruditos no se ponen de acuerdo sobre el ejal etíope. Algunos afirman que la historia de que lo real llegue a Etiopía es una posibilidad. Existían estrechas relaciones comerciales y diplomáticas entre Etiopía y la antigua Judea que se mencionan en la Biblia. Por otra parte, hay quien sostiene que es falso. Para descubrir la verdad, hay que examinar de cerca el ejal. Sin embargo, como todos han visto, eso es imposible. Los gigantes con cuernos de Pensilvania. La leyenda de los gigantes que se cree que vivieron en la Tierra antes de la llegada de la humanidad es bastante antigua y también muy persistente. Incluso ahora siguen apareciendo cráneos y esqueletos gigantes. Los científicos tienden a argumentar en contra de estas cosas, pero pocos escuchan sus argumentos. Una información muy interesante sobre el descubrimiento de los gigantes se publicó en el New York Times un día del año 1916. Ese artículo destacaba cómo los investigadores excavaron un montículo conocido como túmulo en el valle del río Susquehanna y hallaron 68 restos humanos. Muchos medían más de 2 metros y 10 centímetros. Además, se encontraron cuernos en los cráneos de estas personas. Esta historia se hizo muy popular y sigue apareciendo con frecuencia. Existe incluso la teoría basada en esta historia de que antes había un gran número de gigantes con cuernos en América del Norte, pero fueron exterminados por los nativos americanos. Sin embargo, en realidad es más probable que haya habido pequeños errores. Una teoría es que los excavadores confundieron los adornos del ataúd con cuernos. Otra teoría es que se burlaban de los periodistas demasiado curiosos que se interponían en los trabajos de excavación. Sin embargo, hay quien sigue creyendo que pudieron existir personas con cuernos. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Tesoros de las montañas rocosas. Algunos de los hallazgos no son antiguos, sino bastante modernos. Esto no quiere decir que no sean interesantes. Por el contrario, incluso creo que las historias que hay detrás de estas cosas podrían convertirse en una gran película de Hollywood. En el año 2010, el exitoso coleccionista de arte estadounidense Forrest Fenn publicó un libro autobiográfico. Decían que en algún lugar de las montañas rocosas, cerca de Santa Fe, habían enterrado un tesoro valorado en millones de dólares, y que había un cofre del tesoro que contenía monedas de oro, joyas y alhajas. Para averiguar dónde estaba, era necesario desentrañar las pistas que Fenn había escondido, codificadas en un poema de 24 líneas. Está a punto de comenzar una búsqueda del tesoro por muchas personas en los Estados Unidos. Al menos 4 personas resultaron heridas. El FBI presionó a Fenn para que se detuviera este intento, que podía arruinar la vida de las personas, pero se negó. En el año 2020, una década de búsqueda del tesoro llegó por fin a su fin. En un principio, se desconocían los detalles de la persona afortunada que descubrió el tesoro. Sin embargo, los periodistas descubrieron más tarde que esa persona era Jack Stoff, de 32 años, estudiante de medicina de Michigan. En cualquier caso, demos un gran aplauso a este valiente buscador de tesoros que no teme a ningún obstáculo. Y hasta aquí termina el video de hoy. Muchas gracias a todos ustedes por vernos. Esperamos sinceramente que les haya gustado. Y no se olviden de suscribirse al canal, darle al me gusta y comentar. Muchas gracias por todo. Así que nos despedimos por el momento. Nos vemos pronto. Adiós.